cuando haces un análisis de redes, el 91% de los comentarios en redes son negativas, son en contra del presidente. Es abrumador, es abrumador. Esto rompe por lejos el 30% que suele sostener Milei. Bueno, le quedó 9 ahí. La palabra que aparece más grande, quiere decir que aparece más veces, es corrupción. La segunda es escándalo. La tercera es corrupto. La cuarta es veto, porque está vetando, está jodiéndole la vida a la gente. Aparece la palabra renuncia, aparece mierda, ¿sí? Aparece inflación porque hay hoy un Vox Populi de que la gente le están mintiendo con la inflación. Bueno, echaron a los funcionarios del INDEC que medían eso, así que la gente se está dando cuenta. Quiere decir que el impacto está. Y faltan 2 semanas para una elección. Yo creo que va a impactar en la suerte de Milei, que si impacta en septiembre puede después el mercado joderse, ya abrió mal hoy el mercado, impactar todavía peor. Y después veremos, sí, un gobierno débil, si puede terminar o no. Esas cosas pasan en la Argentina. Esas cosas pasan. A mí me parece que hoy el presidente no va a caer por una denuncia de corrupción, porque la gente sigue valorando que no hay inflación. ¿De esas ven las cosas que supimos de Menem en esos años que no tenía inflación? Las cosas. Y Menem seguía ahí. Incluso cuando reeligen en 95 sabíamos un montón. Quiere decir que todos estos periodistas que están diciendo que se va a caer, a mí me parece que están sobreactuando por órdenes de alguien. Si esos alguien son más potentes que el presidente y terminan volteándolo, bueno, es un asunto de ellos, de sus periodistas y de su gente. En principio es un hecho de corrupción y más allá de que uno ve un montón de indicios, habrá que avanzar y probarlo. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, Roberto Navarro. Hay que decir que si después de varios días lo mejor que tienen para defenderse son los argumentos que están usando ahora y los mejores voceros son 2 Menem para espantar la idea de que son un gobierno corrupto, tienen un problema importante. Claro. Hay un problema de aportación de apellido ahí fuerte, ¿no? Deportación de apellido y por otro lado porque los argumentos que están utilizando son argumentos que quedan desmentidos en minutos, como vimos ayer cuando decían, bueno, lo vimos a Majul diciendo, como trasladaron el área de discapacidad y quedó fuera de la órbita de la Secretaría General de Presidencia, eso demuestra que a Karina no le interesaba, cuando después quedó demostrado que ni siquiera esa maniobra era tal como la describía Majul. Recién lo escuchábamos a Martín Menem, que salió a dar una nota, va a dar otra esta noche, diciendo tantas veces que ponía las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei, que parecía más un mensaje interno a Guillermo Franco, que había dicho lo contrario, que un intento de despegarse. Claro, claro. Un Martín Menem que todo el mundo sabe que está metido en la trampa porque se conocen, en la trama, perdón, porque se conocen los vínculos de la familia Menem con este laboratorio desde hace varios meses ya, o incluso desde antes, y que sin embargo no había aparecido hasta ahora en los audios, y él sale de alguna manera a hablar por su primo. Demasiado obvio, sí, ¿no? Porque sale un Menem a la madrugada, otro Menem a las 9 de la mañana. Sí. Hay un detalle por ahí que quiero incorporar como análisis profundo. Digamos, uno ya a esta altura sabe, por los hijos o nietos o uno mismo, se la pasa comprando boludeces electrónicas, ¿no? Diferente. En general, en las charlas así que se cheque comprar, nadie dice compré una máquina de contar billetes. No. Digamos, para tener en mi casa. No. Yo no conozco a nadie que tenga una máquina de contar billetes. Nunca conocí a nadie. Ya está. Entonces ahí hay un elemento que ya lo mostrás. Decir, un banquero. ¿En la casa? ¿En la casa? Un cuevero, no, en el decir. banco. En el banco tiene un No, montón. bueno, en tu casa. sí, Yo digo, uno en la compra casa. boludeces Nunca, en la casa. nunca, para nunca. tu casa, No. para tu casa. No, porque si vos ves no tengo nada con qué jugar. Bueno, pero por eso. Entonces, puedo contar si 10 vos billetes. agarrás y decís, este Diego Españolo, el otro de la Suizo, sí, tienen eso. Bueno, a ver, ¿por qué lo tenés? Digamos, solamente hay, digamos, no necesitas un arma. Claro. Ese es el objeto de decir, che, escúchame, ¿por qué lo tenés? ¿Quién compra? La plata blanca Para tu casa. La plata blanca la cuenta el banco, no hace falta que vos te tomes el trabajo. O incluso cuando vos mencionabas, a veces en las escribanías pueden llegar a tenerlo, ¿no? Porque, bueno,
por algún tipo de pago, pero en tu casa, Claro. ¿qué vas a tener una máquina de contar billetes? Claro. Y además, como dice Ari, la mayoría de la población tiene tanta... Che, vamos a jugar, Claro. nene, vamos a jugar a ver cuántos billetes podemos No poner. tengo. Pero Ah, nadie ya está, tiene ya más te de tenés que entregar. $200.000 separados en sobres de madera. Pero Es que salgan como con las manos así, lo que te para imaginás que es la adelante, corrupción. Y atrás llevan la máquina de contar billetes. Ya está. Vos sabés que en relación a esto, ¿Tenés vos una? No. Ah, perdón. tampoco Él escribió un tengo- libro sobre los banqueros, por No, ahí. sí, pero no, tampoco tiene en su casa una máquina de contar billetes. Tampoco la gente tiene 21.800 artículos electrónicos ¿Eh? en un galpón, 31 repuestos aeronáuticos. ¿Cómo estamos hoy, ¿De quién hablas? Estoy hablando de Lisandro Almirón, porque vos decías, va a haber una elección dentro de 2 semanas. Este fin de semana hay elecciones en Corrientes. Claro. Y Lisandro Almirón, que ¿Qué se tenía? autodenominó el León Correntino, porque es un imitador de Javier Milei. Tiene las cosas que quedan en la aduana. Claro, recibe, ¿Qué es lo que distribuye Lule? bueno, recibe en su fundación, se llama Gea Madre Tierra, por una referencia mitológica griega. ¿Cómo que se llama? Gea Madre Tierra, recibe rezagos de la aduana. Sí. Pero esto se afana hasta la propina. ¿Pero para qué Es hacen? una ¿Los cosa de loco. donan? Es muy interesante, ¿Qué ¿eh? hacen? Claro, nosotros La- lo contamos. la hace aduana- mucho- la aduana lo que sobra que es lo bastante tiene que frustrante, entregar. perdón, es que Contamos nosotros lo contamos hace el más año de un pasado, año, el año pasado lo claro, contamos. pero ahora, bueno, adquiere más valor, pasó inadvertido por Claro. esto que comentaba Roberto, porque la política tiene sus tiempos, la sociedad tiene sus tiempos, y las personas que votaron a Milei aún hoy eligen creer en muchos Claro. casos, ¿no? Pero no es frustrante, Adrián, para nada. ¿Qué cosa? Que si lo contaste hace un año y ahora... No, está- no, es un poco frustrante porque, bueno, Pero para, tiene un Todo galpón. es para ¿Qué hace recordar con que lo esas dijimos. cosas? Es una Sí, pero- forma de decir. Pero no Es es una forma de frustrante, decir. al revés. ¿Qué hace con Saca esa- pecho. Se saca Expliquemos pecho. a la gente el sistema cómo funciona. claro, es así. Fernando Almirón es un diputado. Se hizo conocido porque se agarró a piña con Sago en el recinto. Hace- Nosotros lo entrevistamos acá alguna vez, Almirón. Varias veces. Correcto. No nos vayamos por las Memorables ramas, entrevistas. así la gente entiende el cuentito. ¿no? Claro, entonces Almirón es el principal receptor de rezagos de la aduana. Cuando llegan cosas al puerto y van a un depósito fiscal, algunas no salen porque tienen problemas de papeles, porque no pueden justificar el remito, por la razón que fuese. Eso queda un tiempo en aduana y después aduana, a partir de una ley, que es la ley de rezago, distribuye esos productos entre fundaciones que se supone con esos productos hacen beneficencia. Directamente, porque esos productos sirven para distribuir, no sé, indumentaria, alimentos, o se hacen subastas, se hacen ventas para obtener dinero. Se supone que le das un poquito acá, un poquito acá, un poquito allá, y lo le das distribuyen un entre gente poquito, que lo hace distribuís entre beneficencia. fundaciones. Llamó la atención que el principal receptor nacional es Conin ahora, pero en Que no es un dato menor. no, porque es el designado por el gobierno para administrar comedores y comida que el gobierno dejó pudrir. Pero ahora es Conin. Hasta fines del año pasado, hasta que nosotros lo contamos acá y saltó el escándalo, creo que después lo tomó Pagni también, el principal receptor era Fernando Almirón con Gea Madre Tierra, que es una fundación de Corrientes que recibió, les vuelvo a repetir, 14 aire acondicionado, 21.800 artículos electrónicos, celulares, auriculares, tarjetas de memoria, 31 repuestos aeronáuticos, ¿Eh? 367 Perdón, ¿a quién le das un productos. repuesto aeronáutico que necesite? Bueno, se supone que se fue a subasta. Con eso, no fue a subasta. Aparentemente se vendió de manera directa. No. Ahora, el tema es que ¿quién administra los bienes de rezago que quedan en la aduana? ¿Quién lo administra? Karina. Secretaría General de la Presidencia, ¿a través de quién? Lule Menem. Lule Menem. Sí. De las pocas funciones directas que se le asignaron a Lule Menem, porque Lule Menem es asesor, no tiene Claro. funciones muy específicas. Claro. Bueno, de las pocas está esta, la distribución de rezago de la aduana. Y ahí viene el elemento que vos decías. Se chorean hasta el agua de los fideos, que en general tiene Sí. poca En utilidad. serio, porque esto es un rezago, es así. Es un rezago. La propina, se afanan la propina. Pero todo, Sí. cuando vos tenés un objetivo territorial, la famosa capilaridad política territorial, todo suma. De a puchitos vos vas sumando, Claro. porque la territorialidad funciona así. Acá pones una parte, acá pones otra parte. Y ojo que
lo que está detonando ahora es el proyecto político de la familia Menem, no necesariamente de la familia Ojo que estos Milei. son los que armaron todo el país, ¿eh? Claro. Son los que armaron todo el país. Ellos tenían un proyecto Mirá, Pero político. para entenderlo, vos decís que esto que hacen, estos hechos de corrupción, sirve para territorialmente, por ejemplo, Corrientes, o de ahí Bueno, Almirón facturar, pero mirá y hasta que el después de punto- ahí entran a Fíjate otro. que Franco Mirraji publica este fin de semana en el Chaco. Claro. O sea, en cada lugar los tipos fueron haciendo caja. En el Chaco directamente, en el expediente, está en el 75 la nota de Franco. Tremenda. Dice que un prestador le pidió $100.000 y que Lule Menem y Karina estaban al tanto. O sea, está lleno de gente que dice, che, yo le avisé a Esa Karina que causa me está están pidiendo. avanzando, la de Chaco. Sí, sí, sí. Claro, Y hace la rato. verdad que creo Empezó que- con las afiliaciones truchas, la Sí. viene llevando Franco Mirraje muy bien. Y ahora directamente dice, hay un tipo que me pidió $100.000. Entonces, está muy generalizado. Hay dos personas que declararon el expediente, que dicen me pedieron $100.000. Termino con esto. A tal punto sirvió que Almirón, que hasta hace un tiempo atrás era prácticamente un desconocido en la vida política correntina, concejal, furgón de cola de uno de los Romero Feris, hoy termina siendo candidato a gobernador. Es decir que este puchito del rezago sirvió para que en Corrientes se alumbrara una figura política que quizás no termine ganando la elección, pero arme una estructura. La estructura después queda, En el último discurso, al servicio de alguien. el último discurso, o el anteúltimo discurso de Javier Milei, habla y dice que su hermana, Karina Milei, construyó en tiempo récord el partido Libertad Avanza en todo el país. Sí. Y si seguimos la línea así secuencial que vos estás diciendo, en cada uno de los lugares del país, Karina Menem, Punto con plata. Lule, estuvieron con hechos Recursos públicos. Se utilizaron recursos públicos. oscuros Sí. para poder construir lo que Milei dice, mirá Sí. qué bueno lo que está haciendo Claro. Karina, en el sentido de que Milei sabe, esto es lo que claro. quiero decir. No, ¿y cómo bueno, no pero va a para saber? hacer la secuencia, viste que dice Claro, que él no claro. sabe. Está muy Entonces, bien, es- porque es- lo que es van a ese tratar es recorrido. salvarlo a él. ¿no? Claro. Entonces ahí en ese audio dice que Petovelo lo cuenta. No, quería, ahí salió Página 12, Raúl Colman, en una muy buena nota, porque además tiene un nivel de detalle. No solo publica un audio, Raúl, sino que da datos, porque acá en este audio que se publica aparece Sturzenegger. Y Español lo está diciendo como que Sturzenegger le intervino la Agencia Nacional de Discapacidad. Y entre las cosas que después investiga Raúl Colman, dice, ojo, porque tenía 16 personas para controlar. ¿Te imaginás que ahí vos decís, ¿por qué van a los discapacitados? Bueno, porque los medicamentos que utilizan las personas con discapacidad son más caras que lo que vos tomás para la presión, ¿sí? Son muy, muy caras, muy, muy caras. Medicamentos de 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, 50 millones de pesos por mes. Entonces ahí el 8% de eso es un montón de guita. Y Raúl Colman cuenta que el ente de control ahí tenía 16 personas y echaron a 12. Los que tienen que controlar. Y el audio, que pasa también de español, Colman en Página 12 dice esto, mira. A mí, Federico personalmente me dijo que vos venías a darme una mano. Y no, decime si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Hace poquito saqué una resolución, que la saqué yo del Andís, ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimiento a algunos puts que, nada, a vos te falta un brazo. Ese código no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiera sido una resolución de ellos. Pero ¿entendés? O sea, es todo un desmadre que se te meten en tu organismo, sin estar intervenidos, te intervienen. Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Y me intervinieron, esto le va a servir mucho a Españolo para decir que él no tiene nada que ver, ¿no? Me intervinieron, me pusieron un interventor, Sí. entonces yo no estoy manejando. Ahí refiere al la personaje función. Garbellini, ¿no? Que es el otro detenido, el otro teléfono incautado. El único que aportó la clave de su teléfono, se le abrió su teléfono. Mirá vos. Epa. Bueno, y- si lo borraste antes, bueno. Claro. La opción 1 Igual es que se lo borró recupera. antes. La opción 2 es que hay algún tipo de comunicación que termina complicándolo a Spanuolo o termina balizando el comportamiento de Spanuolo. Porque acá, ahora, a esta hora, la preocupación del gobierno es balizar el comportamiento de Spanuolo. Porque los audios de Españolo, a ver, poniendo hipótesis. Teóricamente Españolo dice, había un tipo abajo mío
que choreaba, Claro, salteaba dar y se vecino. la llevaba Sí. a Lule Menem y a Karina. Él queda como limpio en los audios que se conocen. Aparentemente, en el Congreso dicen que él se lo comentó a mucha gente Sí. antes de que se conocieran Es así. estos audios, ¿no? Pañuelo se lo contó a todo el mundo. Por eso los audios, los que dicen no, que los audios son truchos editados, se lo contó a todo el mundo. ¿Qué importan los audios? Evidentemente, él tenía la intención de que se supiera, Claro. hasta que en algún momento alguien decidió que era el momento de que se supiese. Y Claro. quiero aclarar esto. ¿Lo están operando con la verdad Sí, claro. a Sí. Milei? Muy probablemente. Una cosa no quita la otra, digamos. La gente ¿no? que lo tenía hace rato y espero Claro. ahora. Pero el Digo, delito porque está igual, no ayer cambia el delito. Me impactaba la candidez de funcionarios o trolls del gobierno a partir de un tuit de Julio Burman que hacía referencia a la temporalidad de la denuncia, ¿no? Entonces dice, no, Claro. bueno, 12... Y sí, muchachos, esto pasa en política desde hace muchos años. La política se ha ensuciado hace mucho tiempo. Y en buena medida se ensuciaron estos muchachos. Ponelo ayer. Además, perdón, vos decís, en buena medida lo ensuciaron estos muchachos. Cuando uno lee las explicaciones que dan on the record y hablan off the record y escucha las explicaciones más o menos conspiranoicas, más o menos ancladas en la realidad, que se dan ellos mismos, salen 4 nombres a la luz, que son Victoria Villarruel, Marcela Pagano, Santiago Caputo y la cuarta hipótesis de linterna pasa por el propio Españuelo. Sí, o de Son- Alessandro, lo mencionan muchos Son diputados. 4 nombres del riñón de Milei. O sea, Sí, sí. tanto Santiago Caputo como Marcela Pagano, como Victoria Villarruel en su momento, como Españuelo, son personas que estuvieron sentadas literalmente Claro. al lado de Milei. Yo cuando hablo de Con lo sociedad, cual, digo, si fue una operación que se están haciendo entre ellos. Entre ellos, sí. Yo cuando hablo de sociedad igual no hablo del fondo de la cuestión, hablo de la calibración de los tiempos. No, a eso me refiero, a intoxicar el debate ayer, público. viste que cuando se le cayó la nota con Viale, que todo el mundo vio que las notas estaban arregladas, dio un par de notas más con Majul y no se lo veía cómodo al presidente, como que ya no podía ni siquiera tolerar ese tipo de notas y ahí decidió no darle notas a Majul, sino decirle lo que tiene que decir. Entonces Majul dice, me dice que piensa textuales, que sí. le lee el pensamiento y ayer entonces dio algunas cosas que dice que, a ver, esto que vamos a poner es lo que Milei te quiere decir a vos. Milei va a hablar hoy a las 5 de la tarde. Yo no sé si va a hablar del tema. ¿O qué va a decir? ¿Le va a echar la culpa a los kirchneristas? ¿Qué sé yo? En el editado 11, Majul habla de qué dice Milei. De aquí en más, en este comentario, corresponden a una fuente muy cercana a la presidencia de la Nación. Espero que hayas entendido. ¡Ah, loco! Pero ¿se puede estar tranquilo Guiño, y guiño. preparado para la guerra al mismo tiempo? Milei dice estar muy tranquilo y asegura que está tranquilo porque las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Españuelo, es la voz de Españuelo, dice él, no lo salpican ni a él ni a su hermana. Es raro, porque la menciona la hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Más que salpicar. ¡Enchastra! Un baldazo, claro. Sí, sí. Esto solo Majul puede decir estas cosas, qué sé yo. ¿viste? Ahora, pará. Ayer, Milei habló otra vez de búsquenlo, Majul. porque el otro día, viste que Milei dio una conferencia en la Bolsa de Comercio. Y Viale, que cenaba con él y lo defendía, qué sé yo, se le cagó de risa. Cuando empezó a hablar, se le cagó de risa y lo sacó. Sacalo, sacalo, sacalo. Eso es cuando lo tirás, viste, que ya lo usaste y lo podés tirar. Eso hizo TN el otro día a las 8 de la noche con el presidente de la Nación. Búsquenlo, que debe estar por ahí. Porque fue muy fuerte, porque no es nada más que están diciendo, no, ahora se cae el presidente, sino que se le están cagando de risa, ¿no? Vos decís que Milei habló otra vez de Majul. Claro, Bueno. es como un chirolita. Bueno, entonces, en algún momento de Che, esta... ¿sabrá la gente lo que es chirolita? Sí, sí, sí. Ok. Sí, no que lo busquen en Google, para eso existe. Yo lo que digo es que Pedagogía. la alusión que hace Majul como chirolita de Milei en este caso es que Milei le dijo a esta persona intermediaria entre el ventrílocuo y el muñeco que la única excepción que haría Milei ante una denuncia evidenciada, con evidencia, de corrupción es Karina. Fue muy Lo impactante. dice en el 1, ¿no? En Es el muy 1 impactante ponelo porque ese momento, es ¿eh? muy interesante eso, sí. Escúchalo diciendo Majul, hacé de cuenta que es Milei, tratá de pensar
que es la voz de Milei, que es la cara de Milei. Hace algunos gestos, Majul, que uno lo confunden a veces. No, bueno, Chirolita, viste que tenía ese... Chirolita tenía unos Claro, movimientos tenía como unos raros, espasmos. así es. Majul se Y le el que parece hablaba era mucho. Chasman, ¿no? Y el que hablaba era Chasman, muy bien. Se le cayó la libreta reglamentaria. No, sí, lo tengo todo en la Ponelo, espalda. a ver, ponelo. ¿Sucedió sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, ¿eh? Pero dije a cualquiera, Me gusta la con una entonación. única excepción. ¿Qué excepción? Se le preguntó. Mi hermana Karina. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pues, Entonces no hay se le mayor preguntó al confesión que presidente. esta. ¿y O por sea, qué si hay cree un que robo, cada cualquiera tanto que aparecen robe, acusaciones lo he hecho, salvo que sea Karina. Es que Pero es tremenda confesión. Eso dijo, ¿eh? Pero además salva la cadenita, porque después Karina dice a cualquiera que robe los hechos, salva a Lule. Y Lule dice a cualquiera que robe los hechos, salva a Martín. Claro. Y se van agarrando cada uno de la cadenita. Yo lo que digo Además- es que acá, si el que habla es Milei, Sí, sí. y el propio Majul sugiere que el que habla es Milei, le pone textual. Entonces es Milei diciendo, soy capaz de echar a cualquiera, con una sola excepción. No, de hecho. Viste que nosotros acá en la mesa siempre hablamos que el establishment no es un establishment, sino que hay una guerra de intereses constante, sea el gobierno que sea. Entonces uno lo ve a Majul, que uno no sabe si Chasman es Milei o Galperín, lo ve a Majul bancando y a Viale directamente diciendo, sacalo. A ver. Muy Me fuerte. llena de Vocero orgullo y de George. honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, digamos, obviamente que va a ser una charla acorde a este Bueno, un tema que auditorio, genera que es un mucho auditorio debate, la volatilidad de la tasa de interés. Voy a estar explicando cómo nosotros vemos Estábamos hablando de eso, de hecho. el tema de la Todo como tasa de unos interés. caballos. Para poder llegar a eso, Impresionante, ¿eh? digamos, voy a hacer un breve repaso La de cómo volatilidad nosotros de la tasa de entendemos interés, me encanta. el problema Trending del topic. dinero y los precios. 40 minutos de teoría económica, chicos. Bueno. Es el mismo que le dice al presidente, no, yo entiendo, claro, el tema judicial. No, Te sumo está bien. algo que- Sigamos, ¿cómo seguimos, presidente? Y pregúntame por... Bueno, listo, Sí. le pregunto eso. Esa misma persona, salvo que tenga dos personalidades, es la que está diciendo, Nah. sacalo. Por ahí tiene 2 CBU. Pero. ¿Qué dije? ¿Lo dije o lo Yo no pensé? me hago cargo de lo que dijo Ariel Clark. ¿Lo dije o lo pensé? No, lo dije. Lo dijiste, Ok. sí. Me pareció un No, poco quería sumar que Majul en un momento dice, que Milei le dice, porque, bueno, que si alguien va y le cuenta que su hermana es corrupta, él le mete una trompada. Sí. ¿No? Es raro porque debería ser otra cosa, debería ser en todo caso investigar. Pero es que están exactamente lo que hizo con Españolo. Españolo fue y dijo, hay 3% para Karina y le metió una patada en el culo. Yo decía al principio, voy a contar lo que está pasando en los mercados ahora. Yo decía al principio que hay dos costados acá, ¿no? Uno, el judicial y todos los indicios, algunos hacer una prueba que están pasando, y otro es la política. Claro, uno está viendo que la política esta vez no lo cubre. No lo cubre. ¿Por qué? Porque el establishment no lo cubre. Hay gente del establishment que piensa que Milei no sirve más. Ya lo usé y lo tiro. Ya no me sirve porque no puede avanzar en las medidas, porque no puede devaluar, porque me sube la tasa de interés, porque me encaja encajes, dicen los bancos. Y encima ya le cargaron 12 votaciones, perdió. Este tipo no puede hacer más nada. Sácatelo de encima. Entonces, el mercado, que es otro actor distinto, dice, no, pero este es el que me garantizaba que yo iba a cobrar. Este es que era capaz de matar de hambre a los chicos, de matar a los jubilados, qué sé yo, para pagarme la deuda a mí. Entonces empieza a salirse. Vende acciones, vende títulos públicos. Los títulos públicos, impresionante lo que cayeron entre jueves y viernes. Ahora están cayendo nuevamente. Están todos los bonos en rojo, todos cayendo. Y las acciones es una catástrofe. Bilbao Vizcaya cayendo 5,2%, Banco Macro cae 4,7%, Cresud cae 4,7%, Pampa Energía, empresas que dan ganancias, empresas buenas, no son empresas, ¿viste? O sea, caen por el país. Edenor 2,8%, Galicia 3,8%, es una catástrofe. Esto es una crisis política y
con un riesgo institucional. Y Caputo claramente. reconoció que estamos en recesión, pero por culpa del Congreso y que se revierte ahora el domingo que viene cuando ganen en Sí, la provincia de Buenos suerte Aires. con eso, para ganar la provincia de Buenos Aires, suerte con eso. Y respecto al Congreso, es interesante porque el Congreso sigue trabajando hacia adelante y se viene una agenda muy interesante, si querés, Roberto, la podemos repasar rápidamente porque está directamente vinculada con el tema españolo. Directamente vinculada. Mañana martes a las 12 del mediodía. ¿Quién va a querer votar a favor del gobierno ahora? Ese es uno de los ¡Ni problemas. Vidal! No, Vidal, de hecho, no votó. no votó. Vidal, de hecho, se ausentó, se abstuvo. Bueno, pero le permitió Bueno, eso claro. el Jubilado. sostener el veto de los jubilados. No, eso sí, pero digo, es un dato porque se había colaborado encima, como muchos de los que se colaboraron encima todo este tiempo, ¿eh? Empiezan a correrse, algunos más, otros menos. Se están viendo ese corrimiento en el Congreso, en los gobernadores también. Pero mañana al mediodía está citado el ministro de Salud, Lugones, a las comisiones de Salud Pública, Acción Social y Discapacidad para hablar de este tema. No va a ir, no es la primera vez además que Lugones es convocado al Congreso y falta, y mete un faltazo. Había estado citado en 3 oportunidades a la Comisión de Salud del Senado y tampoco asistió. También debería ir mañana al mediodía del Congreso, y se descuenta que no va a asistir, el flamante interventor del Andís, Alejandro Vilches. Y A el las- miércoles va Francos, ¿no? El miércoles va vamos, Francos. no me apures, Ok. tengo todo en orden. Mañana a las 2 de la tarde, Sí. todavía no llegamos al miércoles, mañana a las 2 de la tarde, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos va a debatir los proyectos para crear una comisión investigadora sobre el tema fentanilo. Este era un proyecto que había lanzado Judici al final de una sesión para construir un fake news y armar una operación contra el kirchnerismo. Sí. Salieron a decir que el kirchnerismo no quería que se conformara la investigación. Bueno, ahora la oposición dijo, ok, agarremos ese proyecto y armemos una comisión investigadora. Lo más probable es que sea una comisión que unifique tema fentanilo y el tema también de Andís, porque todo sucede bajo la misma órbita del Ministerio de Salud. Miércoles. Va Guillermo Francos a diputados. Le hicieron más de 1.300 preguntas ya. En esas 1.300 no está lo No del estaba escándalo, porque se fue antes de que saltara. Sin embargo, se pueden hacer preguntas que no estén preavisadas. No está obligatorio simplemente ceñirse al cuestionario que mandás con anterioridad. Franco ya avisó que a la primera que le falte el respeto se va a levantar y se va a ir, como ya hizo la vez pasada en el Senado, cuando lo acusaron de mentiroso por mentir, y se hizo el ofendido, se levantó y se fue. Aprovecho este espacio para recordarle a los diputados que si el jefe de gabinete se niega a responder preguntas, el Congreso tiene herramientas para obligar al jefe de gabinete a hacerlo, y en caso de que no pueda ni siquiera obligarlo, tiene herramientas para remover al jefe de gabinete. Esto es algo que no se utilizó nunca, pero se aplicó en la reforma constitucional del 95. Además de esto, ya hay presentados proyectos para interpelar a Franco, para interpelar nuevamente a Lugones, para crear otra comisión investigadora. En el Senado, el senador salteño Levy presentó un proyecto para interpelar a Karina Milei directamente. Esto es el miércoles. El jueves sesiona la Comisión Libra, elige autoridades y empieza a andar después de 90 días de bloqueo, que lo único que lograron para el gobierno fue hacer que la investigación Libra va a coincidir con la campaña y con la investigación de lo de Andís. Claro. Si hubiera empezado hace 3 meses, a lo mejor a esta altura ya tenían ese frente un poco más liberado. La semana que viene va a sesionar el Senado. Va a rechazar el veto a la discapacidad, se va a caer el veto. Esto es algo histórico. Nunca sucedió en la historia moderna que el Congreso Ahora logre revertir el veto. ¿Te imaginas con el tema de discapacidad? ahora? Bueno, por eso. Y también va en esa sesión del Senado a discutirse un cambio de la ley de DNU. Los DNU que ahora, si no tienen un voto en contra de las 2 cámaras, quedan vigentes, van a pasar a tener un plazo de 90 días donde va a ser obligatorio que el Congreso los trate, y si no se trata, se caen. Bueno, Y además, en el tratamiento en el Congreso, van a necesitar la aprobación de las 2 cámaras. No les va a alcanzar con la aprobación de una sola cámara para sostener un DNU. Esto también le va a significar a Milei una dificultad para que va gobernar a por pagar decreto. un montón de precios con esto. Hay una situación de debilidad que a mí me parece, ahora voy con Alfredo, digo, si vos ves que el año pasado la economía cayó y ahora los primeros 6 meses cayó 4, en julio está cayendo, que la morosidad de la familia y de las empresas vuela, que el índice de confianza de la Ditela, que es el que
adelanta la recesión, se cayó, no sé, sería no sé qué de buzo cuando se cae, ¿no? Sí, sí, Como un piano. como un piano es Como la un metáfora piano. correcta, Pues sí. bueno, hay una situación complicada. Déjame agregarte 2 cositas más Sí. antes de pasar a Alfredo. Una tiene que ver con el futuro de Martín Menem, que como sabemos, el presidente de la Cámara se elige con mayoría simple de sus miembros Claro. y eso puede ser revocado en cualquier momento. Ya hubo 2 veces antes de este episodio donde se le ofreció a Sago asumir como presidente de la Cámara. Pero eso, Y él Sago, dijo que no. es Villarruel. Y él dijo que no. Hay que ver qué pasa ahora, pero está ahí, se está charlando entre los jefes de los distintos bloques la posibilidad de correrlo a Martín Menem. Y el segundo tiene que ver con un dato, les voy a pedir la placa con la boleta, la placa 2. En la provincia de Buenos Aires entraron 11 diputados de la Libertad Avanza en el 2023. Perdón, entraron 9. Y el candidato número 11, es decir, el primer varón que no entró, es un tal Diego Orlando Españuelo. Hubo muchas especulaciones este fin de semana De que entre para darle de que fueros. podían hacer renunciar a un diputado para que entre y darle fueros. Claro. Yo estuve preguntando sobre eso y me dieron los siguientes detalles. Los hombres que entraron antes de Españuelo y que tendrías que correr para que se vayan son Berti Venegas Lynch, que es una figura relativamente importante, Guillermo Montenegro, ex ladero de Villarroel, ya no responde directamente al armado de la Libertad Avanza. Ese Guillermo Sí. tiene que ver en todo esto. Yo no sabía nada, pero si vos lo decís, no tengo por qué desconfiar. Guillermo, apellido. Montenegro, es homónimo del intendente de Mar del Plata. Tiene que ver. Decíamos, Digo entonces, porque justo Berti Venegas Villarroel, Lynch. te juro, cuando me dicen hoy en la mañana, me dicen, mirá que el que sabe todo y qué sé yo, y tiene que ver con esto, que yo no sabía quién mierda era. Ahora Lo menciona. me dice, no, el de Mar del Plata. Bueno, dije yo. No voy a decir que no sé quién es porque queda feo con la fuente, ¿viste? Entonces digo, después de averiguar, ¿viste? Me anoté ahí. Te imaginarás y ahora que veo no que va me a dice renunciar. que Está- responde a Villarruel. Esta persona no va a renunciar para hacerle un lugar Estamos a entre Española. Frankenstein y la momia nosotros, porque estamos entre Milei y Villarruel. Pablo Anzaloni, otro de los diputados, es un hombre de Huatre, y ahí hay otro quilombo de Lule Menem. Entonces tampoco sería tan fácil de correr porque pondría la lupa sobre otra denuncia sobre Lule Menem que tiene que ver con la intervención de la obra social de Huatre. Eduardo Falcone, que forma parte del armado de Sago, está en el MIDA ahora, es decir, que tampoco responde a Rosada y podría renunciar. Y Santiago Santurio, que es de las Fuerzas del Cielo, que tampoco están muy colaboradores, están con de lo cual culo, están de no sería tan fácil conseguir ese lugar. claro. Igual y los aún fueros si lo tampoco lo consiguieran, Ah, pero sería un papelón. aún si lo consiguieran, la Cámara de Diputados puede negarse. Tiene que ser aceptado. claro. Puede negarse a aceptarlo. Claro. Está el antecedente de Patti por una razón totalmente Sí, distinta, sí. pero la verdad que sería un Sí. escándalo. Ah, y sumo algo, porque siempre se habla de los fueros. Los fueros no impiden ni que te denuncien, No. ni que te indaguen, ni que te procesen, ni que te llamen a declarar, ni que te condenen. Lo único que impiden Es los que te fueros detengan. es que te detengan y que te revisen, pero esto acá no es un dato menor, tu correspondencia. Mirá vos. Entonces, está bien, ahí ¿eh? hay que ver, lo charlábamos antes, si hacen pasar el celular, en el caso de que esto suceda, que dudo que suceda, si pasan el celular como correspondencia. Bueno, sigamos, No, avancemos, esto avancemos. habría que pensarlo en los términos también de una negociación de Españuelo con la Casa Rosada. Son 4 años sin ir preso. Hoy la tapa de Clarín No es dice poco. No. que Españuelo no aceptó el abogado de la Rosada, con lo cual Clarín le da mucha bola. Es una forma de decir Españuelo no arregla con Milei. Alfredo. Vamos a hacer una relación sobre la evolución de la economía y las denuncias de corrupción y además le sumamos la evolución de la economía, el ciclo de negocios y de grupos económicos vinculados también al gobierno y al poder. Porque ahí antes mencionaba Adrián, y nosotros lo mencionaba, y nosotros hicimos esta denuncia hace un año, y vos después al comienzo también hiciste todo un recorrido desde el tema de que se quedaban con la comida, y bueno, toda la secuencia. Entonces, hagamos ese paralelo. En ese momento, con todas las denuncias, y por eso digo, saquemos pecho, que se dijeron en ese momento, ¿qué es lo que pasaba con la economía? Bueno, la economía es donde tenías a un mascarón de proa, Milei, del poder económico, donde decía, bueno, haces el ajuste, la transferencia de ingresos, la economía empezaba después de recuperar, después de 6 meses, de una caída muy fuerte, precisamente para consolidar una transferencia de ingresos, y los grupos económicos,
los grandes, digamos, uno puede pensar, para decirlo, lo que yo llamo la conducción política del el poder económico, Techín y Clarín, viendo cómo armar expandir sus negocios, Entonces, los hechos de corrupción pasan. En la década del 90, como también mencionabas, también estaba. ¿Vos te acordás del comienzo? La leche adulterada. Claro. ¿Y qué pasaba? Y los guardapolvos de Bauzá. ¿Y qué pasaba en ese Era momento? muy sensible lo de la leche adulterada. Sí, muy por eso. sensible. Y bueno, vos tenés el fentanilo, leche Claro, adulterada. Pero ¿qué claro. pasa? Bueno, en ese momento la economía estaba recuperándose después de lo que fue las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín, la de Menem, pero además distribuyéndose el botín del Estado, ¿no? Con las privatizaciones. Entonces había que estaba Página 12 y alguno otro vinculado con el tema de las denuncias. Pero ¿qué pasaba? El resto como que no reaccionaba. Sí. Bueno, cuando el ciclo económico y el ciclo de los negocios estoy hablando del poder económico, empieza a crujir, empiezan a salir todos estos temas. Y por eso tenés los voceros que vos mencionabas, decís, pero ¿estos quiénes son? ¿Voceros de quiénes? No son voceros de Milei. En última instancia, son los representantes del poder económico que salen y dicen, en un momento hay que apoyar, y ahora no, ahora ya le soltamos la mano. Claro. Le soltamos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando con la economía? La economía, como también estabas mencionando, Roberto, y se estancó y empezó a caer. Y ves en los balances de las empresas que le está dando negativo. La rentabilidad está bajando. También salió una nota en el portal del Destape donde tenés Arcor, Ledesma, Arcor Pagani, Ledesma Blaquier, me falta Molinos Pérez Compán, que ves los balances el primer semestre, pérdidas, pero multimillonarias. Le sumo la Serenísima también. Claro. Entonces, ¿y quién habló el jueves en el evento que organizaba, que Techín es don Paolo Roca, que nosotros lo habíamos mencionado, que miren que va a haber este seminario en agosto, nosotros lo dijimos en julio, donde convocan a uno de los principales asesores de Trump externos, ¿no? Vinculado al proteccionismo de la economía de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dijo don Paolo? Don Paolo dijo, miren, la apertura económica está afectando los negocios vinculados con la siderurgia y además están ingresando todos los productos chinos. O sea, hay una parte de lo que es el plan económico que a los grupos económicos, a la conducción política del poder económico, no les gusta. A lo que se le suma, es decir, Clarín, ya está, ya pusiste el tuit fijado con el tema de Telefónica y Telecom. Ya está, terminala, habilitá y hacelo rápido. Claro. Pero sigue, insiste. Esta es la expresión de por qué. Porque si vos agarrás a nivel de monto, a nivel de corrupción, vos decís, pero ¿cuánto es la corrupción? Vos ves, está bien, es escandaloso, es escandaloso, pero escúchame, le pegan a los jubilados los miércoles, No pasa nada. le sacan todo lo que vos hiciste esa nada. secuencia, y no pasó nada. Claro. Y acá sí. Entonces, ¿por qué? Yo encuentro una parte de la respuesta, debe haber otra. Yo digo, viste como la inflación es multicausal, las explicaciones también son multicausales. Bueno, acá habla de un ciclo económico que está entrando en recesión, que están perdiendo plata, la rentabilidad de las grandes empresas está bajando en forma acelerada. Sin hablar, porque cuando pasaba que cerraban pymes, que despedían trabajadores públicos, privados, caída del salario, no estaban diciendo nada. Ahora les está afectando su rentabilidad. A lo que se le suma que le está afectando vinculado a sus negocios. Porque además Milei no tiene para ofrecer inicialmente lo que era ese botín del Estado, que es las empresas públicas, y que cuando las quiere ofrecer y no encuentran los grupos locales ni el financiamiento de los bancos, ni los operadores internacionales, que fue la triple alianza durante los 90 que permitió precisamente participar de ese negocio con elevadas comisiones también, que fueron las privatizaciones de los 90. ¿Cuál era esa triple alianza? Los grupos locales, la banca acreedora que utilizaban los bonos de la deuda en default para capitalizar deuda y las grandes operadoras
internacionales de servicio. Bueno, hoy tiene algo para ofrecer, que puede ser AISA, que puede ser algunas centrales hidroeléctricas, pero no hay un botín donde vos digas que todos los grupos económicos pueden entrar. Entonces, frente a eso, dice, bueno, ya está. ¿Qué es lo que hizo Milei? ¿Para qué le sirvió? Bueno, corrió todo un poco para la derecha. Claro. Entonces, corrió para la derecha el análisis vinculado con el tema fiscal, con el manejo del Estado. Y por consiguiente dice, bueno, ahora queremos uno que ordene. Claro. ¿Que ordene para qué? Y bueno, para poder seguir haciendo los negocios y que la economía mejore la rentabilidad. Está bien, todo bárbaro, Milei. No es que te recordaremos como que, bueno... Sí. Pero le soltaron la mano. Claro, hay un elemento de... Sí. Bueno, cuando yo llegué hoy a hablar con Ariel Jalad y después durante el comentario editorial, dije que hoy iban a empezar a salir a la luz más audios. Conté que en uno de los casos se hablaba de Sandra Petovelo, desde que Spanuelo contaba que le había contado a Sandra Petovelo, que Sandra Petovelo había hablado con el presidente y que el presidente no le había dado bola. Acá lo vamos a empezar a pasar, los audios los reveló de nuevo Jorge Rial y los vamos a empezar a pasar ahora. Hay más de un audio, así que presten atención. Está el primero, el de que habla de Petovelo, vayan avisándome cuando estén. Presten atención porque yo desde el viernes que vengo viendo que hay un vértigo en todo esto, un ritmo se le está imprimiendo que no sé dónde va a terminar. En este momento los mercados se están destruyendo, es decir, los mercados están viendo que puede correr algún peligro el gobierno que les prometió que les iba a pagar la deuda, así que atención. Todos los que están escuchando, los que están viendo en YouTube, vamos a empezar a pasar los nuevos audios de Spanuelo en donde involucra a otras personas. Prestemos mucha atención, vamos a escucharlos de a uno, poné el primero. Escucha. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Bueno, salta este quilombo. Sandra es Sandra Petovelo. Sandra es Sandra. A ver, como dijimos temprano, lo que está contando Spanuelo es, yo le dije a Petovelo, esta boluda fue y le contó a todo el mundo, ahora me están apremandando a mí, el presidente en vez de reaccionar y decir, che, no puede ser, dejen de afanar, qué sé yo, lo que hacen es apretarme a mí. Digo porque... si no, la gente cree que es lo que le están contando es, esto es un loco, un trucho, qué sé yo. Claro, lo que va a hacer la justicia ahora, la va a llamar, a ver, venga Petovelo, venga para acá. ¿A usted le dijeron esto? Usted habló con el presidente y Petovelo no puede mentir. Porque fue en calidad de testigo. ¿Se entiende? No puede mentir. Entonces ahí, vamos a ponerlo de nuevo. Esto va a tener una deriva de la que es difícil salir. A ver, escúchalo. Escucha. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Bueno, salta este quilombo. Sandra es Sandra Petovelo. Sandra es Sandra Petovelo. Y habla de Lule Menem y habla de Javier Milei. Y habla de un quilombo que te vamos a contar cuál es. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Así la define, ¿eh? Claro. La mina se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Javier desentendido de todo. O sea, Javier estaba al tanto, porque se lo dijo a Spanuelo en un momento. Acá es importante esto, porque además ella se asusta y se empieza a sacar los temas de encima. Petovelo manejaba, ¿se acuerdan cuando se armó un lío que le sacaban los medicamentos a las personas con cáncer, enfermedades graves? El organismo que manejaba esos medicamentos se llama DADSE, D-A-D-S-E. Y ella pidió que se lo saquen. ¿Por qué? Porque no quería quedar prendida en los curros. Entonces,
A lo que voy es que las cosas que dice Español, nosotros vamos, las chequeamos y sucedieron. Te puedo agregar un dato más. Hace un año, en agosto del año pasado, y coincide temporalmente con esta secuencia, desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Petovero y con la firma de un abogado del Ministerio de Capital Humano, se hizo una denuncia por la compra de medicamentos de la Suiza Argentina a la Agencia Nacional de Discapacidad. Exactamente esto. Una denuncia que se hizo en el marco de la interna entre Petovelo y Carina, entre Petovelo y los Menem, y que después en su momento fue tapada. Los audios que están saliendo hacen referencia a eso. Cuando Españolo se queja y dice que fue a hablar con Sandra, es porque Sandra había denunciado estos casos de corrupción. Claro. Hay que ver si con data que le pasó el propio Españolo sobre lo que estaban haciendo los Menem. Acá el tema es que ellos están saliendo a decir que esto es una operación del kirchnerismo y qué sé yo. Y el tema acá es que todo lo que dice Españolo se puede comprobar. Está ahí, vos vas atando. Cuando nosotros tuvimos lo del lago escondido, hicimos lo mismo. Fuimos atando las cosas que decían con los hechos que habían ocurrido. Y todo cierra. Entonces, el tema acá es, ya no lo pueden salvar a Lule, no la pueden salvar a Karina. ¿Alguien puede pensar que Karina robaba para ella? Karina es la cajera del presidente. Entonces ahí está el problema que tiene el gobierno. Y la verdad es que quien tiene los audios, no sabemos quién es el que los tiene, el que los filtra, y los está administrando de una manera, el tipo, que vas a llegar a las elecciones de 7 de septiembre con este tema dando vuelta. Y el gobierno no tiene una salida, pero no porque son bobos, porque no puedes hacer nada con esto. ¿Cómo lo podés frenar esto? Salir a decir pavada, la culpa tiene el kirchnerismo, qué sé yo. Es un problemón político que yo le sumo, a mí me parece muy relevante lo que decía Alfredo recién. Bueno, cuando los grandes empresarios ganaban plata con Milei, no importaba lo que hiciera. Ahora que los tipos están muy mal y decidieron que este tipo ya no les sirve, bueno, ahora aparece todo. Si a esto le sumás lo que contaba Nicolantos hace un rato, que el Congreso tiene temas primordiales para tratar ahora en los próximos días, en la misma semana, vas a tener una semana en donde el gobierno se va debilitando. Al mismo tiempo caen los mercados. Entonces, estos audios de cosas que se van comprobando que son todas ciertas, no es un tipo hablando, sino que son todas ciertas, van a allanar, encuentran la guita, que la máquina, que el pasaporte y qué sé yo, un tipo a las 5 de la mañana con el auto, con sobres dando vuelta, bueno, esto te jode los mercados y te jode el Congreso. Y es un potente disciplinador para lo que puede ser después de las elecciones. Es decir, por ejemplo, Techín, bueno, dame protección para lo que es los chinos. Clarín, bueno, basta con el tema de Telefónica, Telecom. Los bancos, basta con el tema de encajes. Y el sistema financiero, bueno, basta con el tema de la banda y el atraso cambiario. Y también del complejo exportador, porque no va más el tema de este programa de las bandas cambiarias, que no compras dólares, digamos, reordena todo el gobierno, reordená el gabinete, reordená el programa económico, que es parte de lo que también fue en la década del 90 con Menem, que fue un disciplinamiento fenomenal. Títulos públicos cayendo hasta el 2%, habían caído el 3% el jueves y el 1% el viernes, y 2 ahora es 8, bueno, es una suba al riesgo país de 100 puntos. El oficial está subiendo también, está en 1335 ya. Claro. Ahí está el punto, es central. Eso no es porque a los mercados les importa la corrupción, ¿eh? No, eso es porque ven debilidad del gobierno. Lo hablamos todo el fin de semana, ¿no? Se habló en política todo el fin de semana. ¿Esto es game over? ¿Es boleto picado? ¿O hay todavía una posibilidad de reperfilamiento para el gobierno? Para Javier Milei como presidente. Por lo pronto está pasando eso, están renegociando. Cada uno va y renegocia. No, pero está bien. Ese escenario lo comentamos acá hace 3 semanas, antes del super jueves del Senado pasado, del jueves pasado, o de la semana parlamentaria, cuando ya había un indicio de cambio de ciclo de relación entre el establishment y el círculo rojo, cuando legisladores que son muy sensibles a los intereses concentrados cambiaron de actitud. Y nosotros decíamos acá, eso no pasa si Clarín y Techín no dan un visto bueno. Hay legisladores que no cambian, hay gobernadores que no cambian de posición si Arcor no lo autoriza, ¿se entiende? Bueno. El lanzamiento mismo. Por ejemplo, hay cosas que no pasan en política
si el poder concentrado permanente de la Argentina no lo autoriza o por lo menos no lo habilita. Y eso pasó hace un mes, no pasó ahora con y todo este está escándalo. pasando ahora, ¿no? Hace un rato en otro medio Marco Labaña dijo, bueno, sí, está bien, vamos a cambiar el índice. Obviamente que si lo cambia debería cambiarlo para atrás para que nos enteremos cuál fue la inflación real fundamentalmente de 2024, donde hay algunos que dicen que la inflación fue 20 puntos más. De hecho, bueno, si tomás la de la Ciudad de Buenos Aires, la de 7,5, creo que hubo algún cálculo que está dando 18 puntos de diferencia. Claro, si te cambian otros índices. Cambia el índice de pobreza, de salario, el tema de los le agrega jubilados, presión a los salarios. el tema de la pobreza. Las paritarias te las regalo si se blanquea eso. Bueno, 18 puntos porcentuales de diferencia entre cifra- un índice y el otro lo da la Universidad de La Pampa, cifra en torno al 20%. no, cifra CTA a nivel de la caída de los salarios formales del sector público es que se duplica la caída. Se duplica la caída. El tema es que vos decís todas estas negociaciones que se dan en paralelo y se dan con este escenario económico. Digo, con las familias ya completamente endeudadas. Claro. Se duplicó la morosidad desde enero de este año a julio. Morosidad en todos los tipos de préstamos y también para las empresas con la cuenta corriente. Entonces, ¿qué tipo de transferencia puede haber con ya 2 años de gestión regresiva? Digamos, ¿cuánto más le puede sacar a los salarios, a las jubilaciones, a las pensiones? Siempre. Siempre un poquito más. Depende de la chicos. sustentabilidad. La sustentabilidad del gobierno hoy, ¿de qué depende? De de un reperfilamiento de la relación de Milei con el Círculo Rojo. Ahora, en diciembre del 90 se conoce el Shomagate. Perdón, el Swiftgate. Diciembre del 90. Menem había asumido hacía un año y poquito. Año y medio. Un año y medio. ¿Quién impulsa el Swiftgate? La Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué Terence Stotman, en ese momento el embajador, impulsa el Swiftgate? No porque tenía una vocación por la transparencia. Era una forma de balizar al gobierno de Carlos Menem para que oriente las privatizaciones en el sentido norte, es decir, en el sentido de Estados Unidos. Había una disputa de poder en ese momento de la Triple Alianza, que todavía no estaba consolidada, la que mencionaba recién Alfredo, y en esa disputa había oferentes europeos que no tenían obligación de compliance, entonces ofrecían un porcentaje, el 10% de las transacciones que se hicieran en ese momento, las privatizaciones, y Estados Unidos tenía limitaciones legales para sus empresas. Hubo alguna empresa, el caso de IBM, que logró esquivar esas limitaciones y logró contratos con el Banco Nación, con DGI, más allá de las limitaciones en Estados Unidos. Pero en general... Pero después tuvo tuvo problemas, lo mismo que pasó con Siemens, que también logró esquivar esas limitaciones. En Alemania también había limitaciones de compliance. España no tenía ninguna y se quedó con YPF. E Italia tampoco. Italia no tenía Francia. ninguna y se quedó con empresa de energía. En él aún hoy sigue siendo una empresa de energía importante más allá de Sur. ¿Por qué menciono esta historia? ¿Cuándo se recibe Menem de presidente? Menem venía de ganarle la interna a Cafiero, era una figura política relevante. Era una figura política que había gobernado una provincia por 3 periodos. Tenía historia política y aparte era el presidente del partido más importante de la Argentina. Aún así, el establishment le balizó la presidencia hasta que Menem se recibe de presidente. Se pone, no digo en un plano de igualdad, pero se pone por lo menos en condición de tutearse con el poder. Cuando corta a su familia. A partir del Swiftgate, la persona que queda en foco es Emil Yoma. Después aparece el Yomagate. La función de Emil Yoma era recaudar. Era un organismo de recaudación. La carpa de La carpa, que quedaba en la calle Florida, todo el mundo la conocía, iban los empresarios ahí, dejaban el porcentaje. No es un invento de Milei todo esto. Claro, es un sistema que viene de largo y que ya tiene al apellido Menem involucrado. Ahora, estos Menem quizás no sean tan prolijos como... Y los tiempos son mucho más vertiginosos. Pero en ese momento, cuando corta con Emir Yoma, sobre todo con Emir y con Munir Menem, su primo, que era muy relevante también para el sistema transnacional de recaudación de Carlos Menem, se pone en condición de tutear al poder. ¿Por qué? Porque el poder,
el poder real, ve a un tipo despiadado, ¿sí? Capaz de cortar aquello que más le duele para mantenerse en el poder, gestar nuevas alianzas. Claro. Bueno, Milei anunció Pero ayer déjame- a través de Majul que tiene un límite para eso, que es su hermana. Claro. Suelto todo menos mi hermana. Suelto a todo menos mi hermana. Bueno, eso puede ser. lo puede convertir en calabaza, Milei. No, pero ahí Porque hay un no elemento. logra la instancia de despiadado. Pero digamos. en los 90 tenés que agregarle, y yo creo que es después de las elecciones, ¿qué es lo que va a hacer? Es sobre el programa económico. Y él en los 90, Obvio. ¿quién apareció? Caballo. Domingo Felipe Pero ¿quién Caballo, le baliza? que Sí. representaba a sectores del poder económico, claramente la Fundación Mediterránea, y a la vez también con estrechos vínculos con Estados Unidos, No, venía a el ser sector financiero. canciller. Y entonces decía, bueno, entonces puso a Caballo. Medio como que le intervino el gobierno Bueno, con una disputa de exactamente. poder muy grande, ¿no? Pero Exactamente. por eso, después de todas esas denuncias, entonces ahora es decir, bueno, después de las elecciones, Milei, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay que pensar- Mirá que lo que te estamos Claro, advirtiendo Pero rompe ahora. la alianza con Bungebor. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? Menem tenía otro programa. No digo ni mejor ni peor, no sabemos qué iba a pasar. Sí. Pero al año y medio le interviene en el gobierno, le cortan la relación recaudatoria. No es que después se dejó recaudar, entran en escena otros personajes, Dromi, más estructurales, y le interviene en la gestión económica con Caballo, que era un tipo del sistema. Todo eso puede pasar hoy. En relación a lo que vos decías, Sí, ¿se cae sí, el gobierno? sí. No, No. Milei puede hacer todo esto. sea, ahora, él mismo se según pone un como- límite. Hay otra similitud, me Avísenme parece. cuando estén los audios. Che, quiero volver al tema de los audios para que se entienda cómo es esto. Este hombre español empezó a hablar de todo esto el año pasado. Le empezó a contar a quien quisiera oírlo, indudablemente es muy bocón, que estaban afanando Lule y Karina. Varias de esas personas sabemos que hablaron, yo dije un rato, Guillermo Montenegro, sí, Montenegro, Sago, el homónimo. claro, Guillermo Montenegro, Sago, se menciona a Marcela Pagano, personas a las que él le dijo, además de los audios, él se lo contó un montón. Acá hay un sistema de afano. Ahora, cuando él empieza a hablar, empieza a involucrar a otros ministros que son muy importantes. Nosotros dijimos muchas veces, primero que Petovelo tiene un montón de ministerios que están bajo su órbita, que antes eran ministerios y se los quedó ella. Segundo, muchos han dicho en más de una oportunidad que es un poco el que lo calma, ¿no? Es como un asistente que tiene Milei, qué sé yo, y que ahora empieza a ser nombrada. ¿Y por qué es relevante? Primero porque los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar cualquier hecho de corrupción. Entonces acá está quedando complicada en el hecho de corrupción Petovelo, porque cuando a ella le dicen están robando con los remedios, lo único que hace es sacarse los remedios encima. No dice, ¿entendés? Por otro lado, cuando vayan a buscar la responsabilidad de Milei, a ver si llegó o no, el fiscal dice, bueno, a ver, vamos a ver si Milei sabía o no sabía de esto. Ya tiene más personas para preguntarle. Ya tiene ahora Petovelo. Mire, acá Español dice que usted habló con Milei y Milei no le dio bola. Entonces, este hecho de que aparezca, van a aparecer más ministros, van a aparecer más ministros, o sea, yo no sé si todos los ministros, pero varios ministros sabían que esto estaba ocurriendo y los involucra penalmente, porque sabían que estaba ocurriendo un delito y no lo contaban, y porque si le avisaron al presidente y el presidente no hizo nada, vuelve a involucrar a Milei. Y hay contratos con la misma droguería en otros ministerios también. Claro. Y hay muchos ministros que están pensando seriamente en que si ellos se abren a tiempo, a lo mejor zafan. Bueno. Es un cálculo que se está haciendo ahora minuto a minuto, te digo. ¿Y si renuncia algún ministro ahora que era de Juntos por el Cambio y no era de La Libertad Avanza? ¿Por qué? Uno que puede decir que renunciaría para no tener que pelearse con la mujer cuando vuelve a la noche. Ojo que está muy complicado, Petri, ¿eh? Sí. Muy, Sí. muy complicado. Petri complicado, Bullrich Complicado complicada, porque el con pareja- contratos de sus áreas con la Como nombraron a... No, porque el tema es así. No, Una de las porque cosas Cristina que Pérez se... es muy honesta, muy. Una de las cosas que se intolerante a la detectó corrupción. en estas horas es que se multiplicó exponencialmente la cantidad de contratos de la droguería con el Estado durante la gestión de estos 20 meses de gobierno de Milei. De 3.000 pasó a 100.000. Esto, vamos a volver a los audios, son muy cortitos, son frases, pero que vuelven sobre Petovelo. Es decir,
lo que está pasando hoy es que se incorpora un actor a toda esta novela, ¿sí? Conocíamos Españolo, conocíamos la familia de los empresarios de la Suiza Argentina, conocíamos a Lule Menem, a Martín Menem y a Karina. Bueno, entra una nueva actora, en este caso, que es Petovelo. Lo primero que escuchamos hace un rato, a ese español diciendo, bueno, yo le dije a Petovelo dice que habló con Milei y que Milei no dio bola, la boluda fue y le contó a Milei, no tenía que haberle contado, y ahora me queman a mí y ella se abre. Todo eso se dijo hasta ahí. Bueno, ahora hay una frase, ¿no?, de Españolo que dice, bueno, Petovelo me hizo una, a ver. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Es decir, él lo que está contando es, yo le avisé a Petovelo y Petovelo me cagó. Porque ella se saca todos los temas de encima, no se involucra, pero ahora me están llamando a mí, Karina, Lule, el presidente, y ¿saben por qué es importante también esto? Porque ellos ya sabían de qué se trataba, todos sabían que esto iba a salir, simplemente lo estaban esperando. Simplemente lo estaban esperando. Todo esto había pasado, todos conocían el tema. No es que se enteraron y dicen, Petovelo le dice al marido, che, ¿viste, viejo? Acá, esto es lo que pasó, lo que debe. No. Lo sabían todos. Lo sabían todos. ¿Hay otra partecita? Ya, la mina ya se la repilotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Bueno, Javier desentendido de todo. Siguen nombrando al presidente de la nación. Claro, Karina no puede ser otra cosa que la cajera del presidente. El presidente es él. ¿Te acordás que cobraba para charlar con él? Nada más, para sentarse a charlar, cobraba. Ella era la cajera, la plata se la daba al presidente y él le daría, no sé, la comisión de cajera. Entonces, esto involucra a Petovelo, aparece otra actriz y aparece el presidente involucrado. Españolo lo que estaba diciendo era que esto se estaba pudriendo, estaba advirtiendo, como advirtió Fantino. Fantino estaba haciendo una advertencia el año pasado. Estaba haciendo una advertencia y nadie hizo nada, ¿eh? Y no pararon de afanar, nadie hizo nada. A ver, pone otro pequeño segmento. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Bueno, se ve que le enojó mucho. Pero él veía, ¿qué quiere decir implosionando? Cuando explota es cuando sale para afuera. Implosionando es decir, bueno, se está pudriendo todo adentro del gobierno. ¿Pero por qué la enganchan a Petovelo ahí él? Porque le... En el primer audio que pasamos hoy dijo, yo fui y le conté a Petovelo. Porque él fue... Y Petovelo hizo una denuncia con eso. Se ve que evidentemente cuando Petovelo hace la denuncia, Karina y Lule suman 2 más 2 y ven que esa data venía de Españolo y lo cagaron a pedos o algo. Claro. Y entonces, que todo coincide más o menos además con la entrevista con Fantino, digo, todo sucedió entre julio y agosto de 2024. Lo que dice ahí es que Petovelo se equivocó o que él lo mandó al frente. Sí, lo mandó al frente. Lo mandó al frente. Claro. Igual Petovelo tiene un litigio con los Menem de largo. Lo que pasa es que Petovelo tiene un nivel de cercanía a Milei y de rol, muy parecido al de Karina con Javier Milei. Me refiero a la contención. Le hace reiki. Por eso. Lemoine. ¿En serio le hace? El tema es así: Lemoine, Petovelo y Karina Milei, a su manera, cumplen funciones terapéuticas. Ahora, lo de Karina Milei va mucho más allá, porque aparte cumple una función indelegable, que es la de protección, que es una función que Karina cumple con Javier desde niños. Chicos, cuando le pegaban los padres, exactamente, el papá. Cuando en un hogar muy violento, Karina protegía a Javier. Entonces, ese vínculo, naturalmente, es superior a cualquier otro. Ahora, Petovelo, insisto, Lemoine y Karina Milei cumplen una función terapéutica sobre Milei. Bueno, ahora Petovelo vamos a ver si sigue estando. Siguen cayendo los títulos públicos, 2,5 puntos. Cae la E38. Muy complicado. Y las acciones y el Merval en dólares ya está en 1.500. El efecto Karina. Está bueno como título, ¿no? ¿No es un huracán? Cucarina te diría. Cucarina. ¿No? Cucarina.
Claro, claro. Ellos le dicen el efecto Cuca. El efecto están afanando, loco. Un periodista salió este fin de semana a decir que habría más efecto Cuca por culpa de las denuncias. Claro. Es impresionante. Periodista económico. ¿Tiene impacto Sí. electoral? Tengan esto? imaginación, ¿Tiene chicos. impacto electoral? Otra pregunta que se hizo la política todo el fin de semana. Te la contesto el 8 Bueno, de septiembre. tener va a tener, mucho, poco, algo va a tener. Hay una encuesta ya que tenemos en exclusiva, si Qué quieren. grande. El fin de Esta semana madre, lo que qué Pero tiró aceitado ahí, está es- todo esto. se hizo el fin de semana una encuesta, todavía está en proceso, pero nos adelantaron de proyección el resultado. Proyección es una encuestadora que en general nosotros respetamos, tenemos en buena consideración, porque o pega el pleno o se acerca mucho al resultado electoral. Con todas las dificultades que tienen hoy las encuestas, que ya hemos mencionado, sobre todo justamente por esta condición de respuestas. Che, acá llegó otro audio condicionales. más, ¿eh? Ahora vamos a pasar otro audio Bueno, más. cuando vos me digas. Viene de otro lado. Seguí, Mientras seguí, seguí. tanto, te Sí, digo sí. que según proyección, para que estoy buscando el detalle, el 75% de los argentinos dicen estar informados sobre el caso de la presunta corrupción de Andis. Mira vos. O sea que tiene un altísimo grado de conocimiento. Ajá. No se puede tapar el sol con el dedo, evidentemente. Por eso es que hoy los Menem salieron a hablar y veremos si hoy Milei a las 5 de la tarde en Junín, en un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires, dice algo o no. Claro. Lo que evidentemente va a tener un costo para Milei es evitarlo. ¿Sí? Respecto al presidente y el caso, el 70% de los argentinos considera que el presidente estaba informado sobre lo que ocurría en el organismo. O sea que si Milei sale a decir, como dijo a través de Majul, que él no sabía nada, por lo menos 7 de cada 10 no le van a creer. Claro. Y este es un dato. Bueno, a Majul 11 de cada 10 no le creo. A Majul, pero al presidente si A sale ver a el decir... cálculo para que lo hago. Milei sale a decir a través de Majul que él no estaba al tanto. 7 de cada 10 creen que sí. Le preguntaron, todo esto es en provincia de Buenos Aires, ¿usted cree que la hermana del presidente está involucrada en el cobro de coimas? El 50% dijeron que sí, menos del 20% dijeron que no. Hay un porcentaje importante que no lo sabe, que está en duda, 30%. Bueno, a partir de estos hechos, ¿usted cree que podría modificar su voto pensando en las próximas elecciones? Desagregado por voto entre quienes eligieron a Milei en el balotaje, casi el 50% dice que va a seguir votando La Libertad Avanza. El 30%, compatible con lo que leíamos antes, duda en volver a votarlo, y el 20% dice que no lo va a volver a votar. Esto es entre los votantes del propio Javier Milei. Pero en provincia de Buenos rápidamente- Aires. 50% parece mucho, pero en realidad es muy Te voy a poco. decir- Es la mitad de los que lo votaron. Claro, por eso. Sí. En los próximos días va a salir algo que va a tener más impacto, que va a ser un video. Los videos siempre tienen más impacto. Porque además los audios la gente termina desconfiando un poco, qué sé yo. Eso está comprobado absolutamente. Hay videos. Video y seguro, alguien dice que en los videos se ven billetes, no lo sé. Pero los videos van a tener mayor impacto Sí, todavía. déjame decirle una cosa. La última en relación a esto. El caso Insaurralde también apareció 2 semanas antes de un proceso electoral muy importante. Claro. ¿Y la reacción del gobernador cuál fue? Echarlo. Echarlo, claro. Es decir, asumir que ahí Claro. ocurrió algo, no negarlo, Claro. ocurrió algo reprochable, reprocharlo y echarlo. Claro. En ese instante, Kicillof retoma el control Claro. de la campaña, en el tramo final de la campaña. Que no era Y menor. un gobierno intervenido por Insaurralde. No era menor sacarlo, claro. Exactamente. No era menor. Entonces, por eso digo, ¿tiene Milei una chance de reconducir? No, Insaurralde además era La el jefe, campaña electoral. era el jefe de un grupo de intendentes muy grande, había un peso ahí, no Por era eso, un jugador ¿tiene cualquiera. la chance? Sí, objetivamente la tiene. ¿Tiene la capacidad? Yo creo que no. Por eso, distingo chance de Si capacidad. el fusible es Karina, definitivamente no. Bueno, por eso, por si eso. Lule Menem puede llegar a fungir de fusible, ahí habría que ver. No, Pero yo si creo el que fusible Lule es Karina, no Hay que- hay hay manera de fusible que Karina Karina. se vaya. Hay que ver si los sin titiriteros Javier. del poder de la Argentina le permiten que él corte en Lule Menem, o cuando quiere cortar en Lule Menem siguen. Bueno. Pero no hay manera de que Karina caiga y Javier no. Cuando No lo hay dijo, forma. Lo no hay dijo el manera. propio Milei. No hay manera. Lo dijo el propio Milei. Asumimos que lo que dijo Majul es... como Ayer señorita- Gregorio Dalbón dijo, ojo porque van a allanar a Lule Menem y en el caso de él es posible que lo detengan porque se considera que puede obstruir la justicia. Y él es parte, es querellante, ¿no? Ojo que para que caiga un gobierno tiene que haber un relevo, ¿eh? No existe el vacío. No, más vale.
O sea, las cosas no en política no Venimos existen los contando lugares. acá que ese 2001 relevo se hubo está vacío. preparando. En el 2001. No, el 2001 Hubo una no- semana de vacío. No, Vacío. hubo una semana de deliberación y de puja Bueno, vacío. institucional. No, pero pará, hubo actores muy determinantes dentro del sistema político que balizaron un camino de Yo salida. estoy dispuesto a asumir cuando sea necesario. Ahora, que después, por supuesto, hubo confrontación, sí. Yo lo que digo es que no, en este momento hay figuras políticas que están trabajando en el relevo. Lo Es venimos evidente. contando. Sí, hubo reuniones para hacer juicio político de jefes de bloque. Así es. Nico. También lo que pasa, así como hablábamos hace un rato de los ministros que están evaluando despegarse y demás, es que mucha gente que ya había denunciado a la Libertad Avanza, a los Menem, a Karina, sin tener repercusión, está volviendo a salir a hablar. El otro día escuchábamos el testimonio de esta ex empleada de PAMI de La Plata, que había hecho su denuncia hace más de 8 meses, que había tenido un rebote limitado, acá por ejemplo, en el Destape, pero no en general, y que volvió a salir a instalarlo. Y así están apareciendo nuevos testimonios o testimonios viejos que vuelven a salir a la superficie Claro. de más casos de corrupción que no hacen más que llenar piezas de un mismo rompecabezas, porque esto es clave. Cuando cada dato que aparece encaja perfecto en el modus operandi, en los protagonistas, en los números, con las otras piezas que ya conocemos, es más fácil darle verosimilitud a las denuncias. Hoy a la mañana, el colega Nicolás Fiorentino, que está haciendo un trabajo de ir a buscar cada uno de esos casos, que quizás aparecen más chiquitos, de menos relevancia, con menos glamour, pero que completan el rompecabezas. No, pero muestran un patrón. Y muestran un patrón. Claro. Sacó 2 notas muy interesantes y vamos a repasarlas cortito. Primero habló con un militante libertario de Misiones. Un militante, acá no estamos hablando de la cúpula del esquema de poder, sino que se ve esto que contaba Adrián hace un rato. Claro. Cómo los Menem, que tenían un proyecto de poder propio más allá de Milei, y ya estaban pensando en Menem 31, estaban haciendo un trabajo muy territorial y muy por abajo. Al que vamos a escuchar es a Samuel Doichele, es militante libertario de Misiones y denunció que Lula y Menem le pedía el 10% y le decía que no se preocupe, que no era delito. Veámoslo. Fue antes de la denuncia penal. Sí, vamos a ver. Hace meses, sí. No ¿Y qué? recuerdo bien la fecha. ¿Y qué te dijo? Y diciendo, no, que malentendido, que eso es normal, que no es delito para... No, si eso no está mal, porque es normal que hacen en todo lado eso, y bueno, esas pavadas, ¿no? Como te intentan decir. Sí. Ujú. ¿Y esto figura en la causa judicial, el llamado de Lula y Menem? Sí, figura todo dictache. Todo. Provincia de Misiones, causa judicial en curso, Lula y Menem complicado. Hace un rato Adrián había contado que está pasando lo mismo en Chaco, alrededor de la Sí, figura sí. de Capi, el candidato de la Libertad Avanza, también vinculado a los Menem. Y otra nota que sacó hoy a la mañana Nicolás Fiorentino es Daniel Curto, que es concejal de la Libertad Avanza en Berisso. Y te acordás que, así como en el Andís lo estaban desfinanciando, al mismo tiempo que estaban robando la plata de los discapacitados, bueno, con el FISU, con el Fondo de Integración Sociourbana, que también desfinanciaron, también estaban robándose plata, según el testimonio de Daniel Curto. Escuchémoslo. Me dice, ¿y cómo fue? Ya le entró el dinero, ¿no? Sí, le entraron 68 millones de pesos al municipio. Está agradecido el secretario de gobierno. Bueno, ¿y qué arreglaste? Nada, ¿cómo que arreglé? Y no, en estos casos tenían que pedir el 10%. Y yo me quedé mirándolo al tipo, ¿viste? Como diciendo, perdón, con lo que gana un senador que pide el 10% de 68 millones serían 6.800.000. Si me quería meter en el trueque ese a mí, serían 3.400.000 para el tipo y 3.400.000 para mí, en ese caso que yo hubiese aceptado la coima. Una locura, es decir, una negrada total. Lógicamente le dije, no, yo no pido retorno y no me interesa, yo esas cosas no. No, dice, pero escuchame una cosa, ¿cómo se lo vas a regalar? Bueno, gran trabajo del colega y Qué siguen locura apareciendo uno tras otro, tras otro, tras Sí, otro. y muchos ya vienen de Vienen de largo. antes. Ese Y es el antes asunto. no se les había dado bola y ahora están volviendo a salir a la superficie. Oíme una cosa, cuando antes el tipo era candidato y aparecían todos diciendo, a mí me pidió $20.000 por una charla, a mí me pidió 10.000 para verlo, a mí me pidió... Ya sabíamos que estaba Bueno, el asumiendo fin de semana un la lumpen corrupto. La Dipupato salió a sugerir que Milei había cobrado una plata
de la iglesia evangélica chaqueña, Para ir a Chaco. que lo convocó hace poco. Lo cual explicaría ese viaje, porque si no, no hay otra manera de explicarlo. Ojo que también pasó algo hace un par de semanas, ¿eh? Se cerraron las listas y mucha gente quedó herida. Obvio. Eso Claro, eso salen también todos. juega en esto. Bueno, Obvio. parte de la discusión que había siempre entre Santiago Caputo y Karina, Santiago Caputo decía, no podés matar a todos. No podés matar a todos. Dejás tantos heridos que después estos tipos nos van a comer. Tenés que negociar, tenés que negociar, fíjate tenés que que en negociar. diputados ya hay Y un te digo bloque una de 4. cosa. Si el gran herido que dejaron es Macri, porque ¿quién está en capacidad de que aparezcan audios, de que el sorteo le dé justo a Picardi en casa? ¿Qué sé yo? La verdad, hasta ahora el que ha demostrado, porque yo me cago de risa cuando dicen el kirchnerismo, muchachos, el kirchnerismo le entran todas, le patean de la mitad de la cancha y gol. No puede decir que esto organiza el kirchnerismo. No tiene sentido, es una pavada. Bueno, va a haber más noticias durante el día. Ojo con el video. Para mí el video va a tener mucho impacto. Voy a contar un par de novedades, de cambios del Destape. El lunes que viene empiezan 2 nuevos programas. Uno, conducido por acá, el señor Nicolantos, muy el bien. pase de la tarde. Estaba con poco laburo y te dije, Roberto, ¿no tenés algo más para tirarme? ¿Quién vive Una horita ahí a la tarde. ¿Ese sería el Escuchame pase de la una tarde? cosa. No, y no solo conmigo, con la señorita Candevoto también. Che, tenemos la promo primero, pongamos la promo y ¿Tenemos después lo la promo? cuentan ustedes mismos, dale. Llega a El Destape. El pase de la tarde. Una hora con toda la información que dejó el día y el anticipo de lo que va a venir. Una mesa de periodistas con todas las noticias y el análisis. Para que entiendas lo que pasa. El pase de la tarde. Con la conducción de Nicolás Lantos. Y la participación de Candelaria Boto, Matías Mousset, Carla Pelliza, Fernando Soriano y Matías Colombati. Desde el 1 de septiembre. De lunes a jueves a las 19. En El Destape. Muy bien, che. Bueno. Van a pasar el trapo, Navarro. Y yo creo que sí. Y hacer siempre algo, las nuevas generaciones, O sea, ¿viste? Está armando el banco de suplente, ¿eh? No, es peor. Nos Peor, dice. mandaron a jugar al senior, al horario senior de la mañana. Claro. Este es el horario donde juega la primera. Claro. La Liga Junior. Yo armé un equipo de Los gente seniors joven para jugamos- poder meterme en el colectivo gente joven sin que nadie me pida el Somos los documento. teloneros. ¿no? Claro, viste que el torneo senior juega en horario tempranero. Los pibes juegan a la tarde. Muy Bueno, bien. hace rato que queríamos ver si podíamos rearmar eso que alguna vez habíamos tenido, así que bueno, bien. La verdad es que sí, un equipazo, toda gente, periodistas de primera, así que vamos a estar ahí tratando de hacer lo que hacemos a la mañana, darle un extra a la información, ¿no? Claro. Tener toda la data, pero además ese vuelta Está de bueno, ya tuerca. es el final del día, hay cosas nuevas. Matías no estaba en el Destape, ¿no? Matías es nuevo, así es para el Destape y es una gran Lo he incorporación. visto en gelatina, ¿puede ser? Claro. Está en Gelatina y ha estado también en varios otros programas sí, de yo radio, trabajé Radio con con él, Vos. trabajé, sí. Es muy bueno. Y demás, es extraordinario y después Es hincha de Belgrano de Córdoba. es hincha de pero Belgrano de Lo que se Córdoba. acuerda ahí. Las cosas importantes, yo Mirá cómo a se esta metió- altura. se metió Porque solo en un viste, lío. ellos es telonero, yo estoy en la platea. Ahí Lo vos mío ya quedabas estoy, que no yo hablabas estoy en de la fútbol, platea. Habías Y después quedado con que no Carlos hablabas de fútbol, Pelliza, con Mati Colombati, Fero Soriano y Cande, la verdad que todo gente de primerísima. Bueno, Muy contento. buenísimo. Y después, de hay 20 más. a 22, empieza un programa que se va a llamar Batalla Cultural, con 2 periodistas que a mí me encantan y que ustedes los deben Ah, conocer mirá qué porque bien. trabajaron hasta hace poco en el canal IP, ¿sí? Que son Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Lujazo. Del lunes Ah, muy a bien. jueves a las 20 horas. A ver, poné la promo. Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera llegan a El Destape. Desde el 1 de septiembre. Batalla Cultural. De lunes a jueves a las 20. La pelea ya empezó. La mejor protección es estar informados. Batalla Cultural. Con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Lunes a jueves a las 20 en El Destape. Noelia dio el otro día la primicia del allanamiento al empresario de la Sociedad Argentina. Van a estar también en el pase. 2 días Noelia y un día Gabriel. Van a escribir en el Destape Web. Ah, muy Así bien. que bueno. Toda la incorporación completa. Y bueno, en los próximos días los vamos a invitar para que vengan a contar qué van a hacer en No, el y programa, Gabriel qué el sé sábado hizo un programón en la mañana. Ah, claro, porque te hizo la entrevista a vos. Le hizo la entrevista a Murano. Bueno, no, entrevista no, me dio una mano con Una el libro. charla. Me dio una mano con el libro. Se presenta el martes que viene el libro, quiero decirles, ¿Dónde? con un invitado de dónde? lujo, Con un ¿Dónde? presentador Víctor de Hugo, lujo. creo. Pero, Va Víctor Hugo. pero vendelo No, bien. va- ¿Dónde? Va, Roberto, ¿Dónde? tengo el flyer acá, pará. Va, Pero vendelo va a ir bien, se Roberto presenta. Navarro como presentador el 2 de septiembre.
Después le voy a pasar bien los datos porque ahora no me abre el teléfono. No, Pará, no me abre. Escuchame. Acá está. ¿A qué hora? Es a las 6 de la tarde. Vas a venir, Roberto, ¿no? Mira que te estoy comprometiendo. Ese horario. Ya estamos ¿No? en la quinta. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, martes. Empiecen, si no, martes. Hicimos un martes para que quede lejos de la quinta. No me saca más. Empiecen. Martes a las 6 de la tarde en Moreno 2654. Este es el Auditorio Quagliaro, es un lugar muy lindo. Ahí en la zona de 11, cómodo para llegar. Va a estar Roberto Navarro y va a estar Luciana Espíndola como moderadora. Va a ser una presentación especial. No te creo igual, ¿eh? No sé si Luciana Espíndola puede moderar Por eso, algo, porque es extrema en general, es todo lo contrario a moderar. Por eso va a ser Es muy raro centrípeta. todo. Va a ser muy raro todo. Por ejemplo, Navarro va a ser el tendedor de puentes. ¿Qué tengo que hacer? Mientras yo estoy cavando trinchera. No, va a ser todo muy exótico. Che, quiero contar algo. Fui a ver a Daddy Brieva al teatro. Muy bien. La verdad que es maravillosa, el Regina. Está los sábados a las 8 de la noche. Es una maravilla. Yo lo quiero y lo admiro a Daddy, pero en esta obra muestra una sensibilidad enorme. Es un narrador, es Proust, en Busca del tiempo perdido. Es una cosa de locos lo que hace, porque él hace el guión, él dirige y él actúa. Se los recomiendo mucho, la verdad. Él cuenta cosas es como si fuera contando el país desde su vida, desde su niñez en Santa Fe y toda su vida y de su familia. Es una forma, es una metáfora. Y yo me emocioné mucho, me emocioné y me reí, él logra eso. Y ahora después veía que Noelia, que tiene 40 años, lo había vivido de la misma manera, porque yo dije, bueno, yo siento porque me está contando cosas que yo las viví, qué sé yo. Quiere decir que está hecha fantástica. La verdad que lo recomiendo mucho. Por supuesto me encontré con un montón de oyentes y la pasé bárbaro y nada, lo recomiendo muchísimo a Daddy. Es fantástica, les va a encantar la obra y además obviamente te divertís un montón y qué sé yo. Che, ¿y Cande qué dice que otro laburo más también, no? Porque Cande la veo todo el día en las redes, es como... ¿Tenés algún arreglo con Twitter? No Con tengo Elon arreglos todavía ni con Elon Musk ni con Mark Zuckerberg. Me gusta que diga todavía. Podía. Soy joven. Mirá cómo nos pasa el soy joven, Sí, ¿no? ¿no? Yo ya igual estoy en la platea, ya te dije. Sabías lo único que se acuerda de mí es que soy de River. Claro. No hablemos de Es lo fútbol. más importante. ¿Cómo que no? Es verdad. ¿Cómo que no? Ahora sí podemos hablar de fútbol. Hicimos el acuerdo con Tuvimos Alfredo. como 3 ¿no? meses Hicimos el acuerdo con sin- Alfredo. Pero porque ganaron 2 partidos de cabotaje. Dos partidazos. Alfredo, por favor. No. Sí, pero están hablando Una Cande, ya goleada, dejamos a por Cande, favor. por favor. ¿Qué vas a hacer en tu programa, Murano, hoy? En principio voy a faltar. ¿Qué? No, pero vos mandás ahí, vos decís, hagan esto, hagan lo otro. No, tengo, atención. Van a arrancar Lu, gracias por permitirme dar el aviso. Van a arrancar Lu, Fede Lamas, todo el equipo, porque yo tengo una reunión. Un quincho impostergable. Vamos los dos. Un quincho impostergable. Vuelvo con datita. Apa. Vuelvo con datita. Espero volver en horario, que no se extienda mucho el quincho. Estará Javier, Santiago, Luis, no sé. Vamos a ver. Muy buena información. Esperás rescatar Imagínate muy cómo buena será el información. quincho que no lo puedo postergar. Ajá. O sea, tengo que faltar al comienzo del programa. El podio lo van a hacer Lu, lo va a hacer Fede, como siempre. Viene Mauricio Cartún. Ay, qué bueno. Espectacular. Qué Que nos fantástico. ayuda a pensar y tiene la Yo hice un sensibilidad. curso de guión con él. Bueno, se lo vamos a recordar. Vos decís, No sé, me acordaba porque éramos muchos, lo hacían en un teatro, ¿viste? sí, pero es un hombre de muy buena Pero- memoria y tiene eso que tienen los artistas, que es esa sensibilidad para auscultar por dónde va el humor social, ¿no? Claro. Para dónde va, y le vamos a preguntar sobre eso, porque son días muy intensos. Y vamos a invitar en estos días a Liliana Herrero. Y ya estamos Que ya invitando tiene a un Liliana espectáculo. Herrero. Hay una cantidad de invitados previstos también muy Che, interesantes. yo no quiero alarmar a nadie, Pero, pero ya hay acciones cayendo 6%, Sí. ya hay títulos públicos cayendo 3% y está subiendo el dólar, total normalidad. Sí. Gente que tiene contadores de plata en la casa, que se escapa con el pasaporte a las 5 de la mañana y $270.000 en sobres. 14 billones que vencen el miércoles. eso iba a decir. Y a todo esto Y hay vencen un 14 billones. ¿no? vencimiento
y los bancos le van a decir, no, hermano, yo no te renuevo ni en pedo a vos. Y Toto Caputo, que no tiene nada que hacer, está tuiteando, explicando que la tasa de interés, que es endógena. ¿Ahora está tuiteando? Sí, que está endógena y que todo el verso ese que no se lo cree más nadie, pero bueno. Es mucho texto, pero igual lo que dice en resumen es que hay que bancarse la tasa de interés y que va a ser recesiva. Bueno, hay elecciones, chicos, enfrente están los cucas y hay que poner Está quedando la tasa todo alta. expuesto, eso es muy interesante, porque el propio Milei el otro día defendió también este nivel de tasas, con un biribiri, ¿no? Pero lo defendió. Y los bancos le avisaron todo el fin de semana, los bancos también tienen sus voceros, ¿no? En los medios del sistema. A través de los voceros, los bancos el fin de semana dijeron dos cosas, que ellos no consideran que haya muchos pesos, por lo tanto le van a negar el argumento, por lo tanto le van a negar la renovación de los 14 billones. Claro. Ahora sabemos de cuánto. Igual algo, sí, decir. No, y lo otro que hicieron los bancos fue avisar que tampoco quieren empapelarse. Por eso hubo una pequeña flexibilización con el tema de la integración de encajes. Hay una tensión muy fuerte en el sistema financiero. Obviamente que los bancos no es que son inocentes, los bancos ganan plata, pero el esquema que le está imponiendo Bausili, Milei y Caputo les genera muchísima incertidumbre y fragilidad frente a, en última instancia, a lo que son sus clientes, empresas y el riesgo personas. Estado que están asumiendo, Claro, entregándole y el toda la riesgo plata al Estado. Y además se está incrementando la morosidad, Claro. como antes mencionó Cande. Sí, está difícil el contexto de esta semana, con la economía detrás, ¿no? Porque lo que levanta es la corrupción, pero la economía es toda de ellos. Bueno, la corrupción también. se hace un círculo vicioso, una cosa lleva a la Claro, otra. ¿Qué va a pasar ahora? Esta semana tenemos la licitación, tenemos el Congreso con todas las cosas que tienen que tratar y nuevos audios y videos. Bueno, la verdad que es... Es que ya hay una aceptación por parte de todo el sistema de que va a haber una transición de este esquema a lo que sea que venga después. Claro. Y la duda es si Milei se puede hacer cargo de esa transición o no. Esperemos que no venga más allá del resultado electoral, más allá de la corrupción. Esperemos que no venga Villarruel. Si se van a ir, se vayan los dos juntitos. Estuvo muy activa el fin de semana Villarruel. No, terrible, terrible. Bueno, los que tenemos que irnos somos nosotros, un rato al quincho. Hay un quinchito. Y es muy factible que yo aparezca después, más tarde, y vamos a ir charlando. Muchas novedades. Che, muchísimas gracias que hay tanta gente acompañándonos, tanto anoche como hoy. YouTube nos da una idea de cuánta gente después, había 25.000 en vivo. Generalmente se multiplica por 15 para ver cuánta gente hay en la radio. Estamos hablando de cantidades muy grandes de personas solamente en la radio. Después están los canales de televisión, están las cableras del interior, están todas las repetidoras de las radios, más de 200 repetidoras. Así que el destape se está escuchando y viendo mucho y eso nos hace... Estamos cansados pero felices. Así que les mando un abrazo a todos y a todas y los dejo con verdades afiladas. Y en un ratito viene Murano. Chao. El Destape 1070. Radio y punto.